¿Sabes cómo funcionan los préstamos entre familiares o entre amigos? ¿Quieres ver cómo es ese contrato privado de préstamo? ¿Quieres ver cómo se presenta el modelo 600? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras, así que suscríbete. Siguiendo con las top formas de comprar un inmueble, que ya vimos la autofinanciación, hay otro vídeo que os dejo por aquí, que vimos la hipoteca al 100% aplicando la doble garantía, nos faltaría comentar el alquiler con opción a compra, y en la sesión de hoy vamos a hablar precisamente de este préstamo familiar o ayuda familiar. Cualquier persona o pareja que quiera adquirir un inmueble, ya sabréis que necesita una entrada. Ya vimos en aquel vídeo que esa entrada se podía conseguir con un préstamo, se podía conseguir con una doble garantía, pero en algunos casos tenemos amigos, o familiares más bien, que pueden tener dinero y nos lo podrían dejar o dar para adquirir este inmueble. Antes de entrar en el préstamo entre particulares, el paso previo sería una donación, es decir, que realmente entre familia quisieran donar, quisieran dar, regalar un dinero para que la otra parte de la familia pudiera adquirir dicho inmueble. La donación tenemos que saber que ya entraremos en temas fiscales que son complicados. ¿Por qué? Porque en función de la comunidad autónoma no tendrá el mismo coste esa donación. Y quizá alguna familia está pensando en un préstamo para no tributar, pero esa familia en esa comunidad autónoma, si hiciera la donación, tampoco tributaría. Con lo que hago un minutito solo para que veáis los requisitos de las donaciones o levantar esa curiosidad. Si os parece interesante, dejadmelo en comentarios y dedicaremos otras sesiones a estas donaciones. Pero en la sesión de hoy, como os decía, veremos el contrato privado de préstamo, veremos ese modelo 600, cómo se tiene que rellenar o presentar para que estemos exentos de tributar y comentaremos los requisitos y alguna curiosidad más. Empecemos. El tema de la donación. Como os decía, en este país se paga por todo. Y si alguien quiere regalar dinero a otra persona, tendría que hacer una donación. Está claro que en un regalo de cumpleaños, en un regalo de Reyes, por 100, 200 euros, por 1.000 euros, por 2.000, a priori no vamos a hacerlo. Pero si mirásemos la ley, estaríamos como obligados. A manera de resumen, podríamos ver aquí un cuadro que en función del dinero que se fuera a donar, tendría que pagar un tipo aplicable o un porcentaje, que a esto faltaría aplicarle otros coeficientes, etc. Sencillamente para que veáis que en función del importe a donar se tendría que pagar un porcentaje. De la misma manera nos daremos cuenta, por ejemplo, la Comunidad de Madrid establece una bonificación del 99% en la cuota para descendientes, cónyuges o ascendientes. Quiero decir que si alguien de la Comunidad de Madrid estuviera sospechando si es mejor donar o hacer un préstamo entre familiar por el tema del costo o de la carga impositiva, en este sentido en Madrid podría donar que no le costaría casi nada. Y en ese mismo sentido hay muchas excepciones, muchos supuestos en función de la comunidad autónoma, en función del baremo de dinero que se fuera a donar, con lo que abro la curiosidad para todas aquellas personas que quizá querían hacer el préstamo solo por el tema de costes, que le den una vuelta a su comunidad autónoma, a su grado de parentesco, porque igual donando directamente ese dinero, el coste es inferior o por el pequeño coste que pueda tener, se evitan los problemas. Explicado esto y dejando a un lado lo que sería la donación, vamos a hablar entre el préstamo de particulares. Básicamente consta de dos pasos. Uno sería el contrato privado de préstamo, que ahora veremos, y en segundo lugar la presentación del modelo 600, que se tiene que presentar un mes como máximo desde que te han prestado el dinero o desde que has firmado el contrato privado de préstamo. Para que no haya coste, no se tienen que cobrar intereses y, como decía, se tiene que presentar antes de un mes. Vamos a ver el contrato. Ahora nos encontramos en el Excel de Puedo pedir una hipoteca, donde hemos implementado esta última pestaña ante préstamo entre particulares. Recordaros que aquí tenéis diferentes Excels para calcular una hipoteca sin entrada, para aplicar la doble garantía si tenemos algún inmueble, para calcular la rentabilidad de un alquiler sin hipoteca o con hipoteca, para la gente que vive de alquiler que pueda hacer sus números, el tema de las bonificaciones y finalmente este préstamo entre particulares. Vemos dos partes diferenciadas. La primera de todas sería el contrato del préstamo. Os he dejado dos links de contratos de préstamo, pero antes vamos a ver las características de este contrato privado. Es decir, es fundamental que consten los nombres, apellidos y datos personales tanto de los prestamistas como del prestatario. Es decir, quien deja el dinero y quien tiene que devolver el dinero.
Tiene que dejarse claro la cantidad de dinero que se va a prestar, los intereses que se van a aplicar, y en este caso, si no hay intereses también, el plazo de tiempo en que se devolverá y la periodicidad y cantidad de las cuotas. Como pequeña reflexión, si eres flexible en cuanto a cuándo quieres devolver el dinero, sencillamente ponlo por escrito que las cuotas son abiertas, tanto en cantidad como en regularidad. Tenemos que pensar que para que el Estado o el Gobierno no piense que es una donación encubierta, tenemos que dejar muy bien pactados o muy bien escritos estos requisitos o las condiciones de devolución. Porque en cualquier momento ellos, para verificar esta operación, nos podrían pedir los justificantes de devolución para verificar que correctamente se están llevando a cabo. Visto los requisitos o los datos que tendrían que constar en el contrato, os he dejado dos modelos para que libremente los podáis utilizar y adaptar a vuestras necesidades. Aquí tendríamos un modelo de contrato, reunidos, una parte, otra parte. Aquí ya comentan que es un préstamo sin intereses. Nos preguntan por las cláusulas, es decir, qué importe, durante cuánto tiempo dura el préstamo, el capital prestado se tiene que devolver en un máximo de tanto, el abono del capital será tanto día, ¿de acuerdo? Y las firmas. En la parte de atrás tendríamos una pequeña ayuda, pues indicar el destino, por ejemplo, adquisición de vivienda habitual, según procede la devolución del préstamo en un solo pago, es decir, te explican cómo se tendría que rellenar dicho modelo. Aquí podríamos ver el segundo modelo, que en este caso era de una página de modelos de .com. Aquí si queréis, seleccionando dos veces, podríais borrar estos ítems y tendréis otro modelo de préstamo para rellenarlo y que os serviría para hacer este préstamo entre particulares. Si miráis por la red o incluso si sois socios de la OCU, podréis descargar un contrato sin coste y hay varios modelos por internet. Os he dejado dos, pero puede haber más. En estos dos ya piden los datos necesarios que hemos dicho que tendrían que estar estipulados. Dicho esto, ya tendríamos la primera parte, que es el contrato privado. Pero tenemos que recordar que la fecha entre que se firme este contrato o la fecha de abono del dinero no tiene que pasar un mes antes de que hayamos presentado precisamente el modelo 600. ¿Qué es el modelo 600? El modelo 600 es uno que se utiliza para las transmisiones patrimoniales. Este modelo se utilizaría tanto para la venta de un coche, para la venta de un piso, pero en este caso sería una transmisión patrimonial onerosa o no onerosa porque no vamos a cobrar intereses. Pero sí o sí es un tema de ley o fiscal y se tiene que presentar dicho impuesto. Como hemos comentado varias veces, la verdad que no lo ponen nada fácil. Y el refrán de divide y vencerás parece que lo utilizan pero contra nosotros. ¿Por qué os digo esto? Con toda la ilusión del mundo había preparado este tutorial que en función del número que indica el modelo os daba las instrucciones para rellenarlo. ¿Pero qué me di cuenta después? Este sería el modelo genérico 600, el que nos cuelga la EAT, que encima no se puede modificar, que está fatal. Pero es que me di cuenta que si por ejemplo íbamos a Castilla-La Mancha, el modelo 600 era el mismo, pero todas las casillas y la numeración diferente. Si nos íbamos a Cataluña, diferente. Gobierno de Aragón, diferente. Extremadura, diferente. Asturias, diferente. Castilla y León, diferente. Es decir, lo que intentaba resumir en un paso, para que todo el mundo lo pudiera elaborar, realmente cada uno de vosotros se tendrá que preocupar un poco en intentar casar los datos. Insisto, el modelo es el mismo, pero la manera en que se rellena, un poco distinta. De toda manera, lo que podéis hacer es pedir cita previa en la agencia que tengáis más próxima y que os ayuden a rellenarlo. Pero con el tema de los horarios del trabajo o la demora en las citas, también os vamos a explicar la alternativa para que cada uno lo pueda hacer. Sigamos. Como os comentaba, en función de la comunidad autónoma, la forma del modelo, la manera de presentarlo será diferente. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma tiene su sede electrónica para presentar el trámite. Yo os he puesto las que he encontrado, más o menos, me faltaría alguna, que os ruego que la busquéis. La tenemos en la primera casilla, que sería Busca tu sede. Si le damos a Busca tu sede, nos enlazará directamente con este portal para que cada uno de nosotros, en función de su comunidad autónoma, en función de su población, pueda encontrar la sede electrónica para presentarlo. Es decir, aquí os he dicho, por ejemplo, que Cantabria o Castilla-La Mancha no estaba localizado. Pues desde este portal se podrá ir a Castilla-La Mancha, por ejemplo, y saldrá la sede de Castilla-La Mancha. No, que he dicho que me he dejado Asturias. Vendremos por aquí y podremos ir a la sede de Asturias. Es decir, que todo y que no la haya copiado, insisto, en esta primera casilla podríamos encontrar las webs. Después, en algunos casos, he añadido una web de ayuda.
Ahora os enseñaré a rellenar el modelo 600, pero igualmente es importante que cada uno de vosotros intente ser autosuficiente. Por ejemplo, aquí tendríamos la guía de conceptos y de ayuda del modelo 600 de la Junta de Andalucía. En nuestro caso, como estábamos hablando, este impuesto es una transmisión patrimonial. Y si fuéramos indagando, buscando por todas las transacciones que se podrían declarar en este documento, que como hemos dicho son varias y diversas, veríamos que en nuestro caso se trata de esta de aquí, que sería la PO0, Constitución y Ampliación de Préstamos y Obligaciones. Insisto, no os preocupéis que ahora lo veremos, pero lo que quiero que entendáis es que tenemos que empezar cada uno a saber cómo desenvolverse con los documentos, habituarse a leer y habituarse a intentar contrastar o buscar la información. Insisto, es muy importante. Visto esto, que ya vemos que cada uno lo tendría que presentar en su sede, que algunos de ellos os he dejado ayudas, vamos a ver cómo se tiene que rellenar este modelo 600. Disculpad si no está muy limpio, lo que sí que está numerado y ordenado para que cada uno de vosotros, en función del documento de su comunidad autónoma, identificando estos puntos clave, lo pueda rellenar. Al principio parece un poco costoso, pero insisto que es cuestión de tiempo, de estar tranquilo y paciencia. Y si no, cita previa y que os ayuden en la administración. Empecemos. 1. ¿Cómo encontrar la delegación? Es decir, en la primera pregunta tendremos que poner un código de la administración. Y yo que sé cómo es este código. Aquí os dejo otro link para que en función de vuestra provincia, pues Almería, municipio, Adra, código postal, os dirán el número de la administración correspondiente. En muchos casos, cuando vayáis a rellenar el documento desde vuestra comunidad, ya quedará rellenado. Pero estoy seguro que alguna comunidad autónoma no queda rellenado. Os dejo esta chuleta para que en el código de la administración, como os decía, que sería este primer paso, lo pudierais indicar. Esto funciona siempre según vuestro domicilio fiscal. El segundo punto sería el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, aquí podríamos ver que iría en esta primera parte. Sujeto pasivo número 2. Tenemos que tener claro que es el prestatario, es quién recibe el dinero o quién debe el dinero. Por lo tanto, si a mí me dejan dinero, sujeto pasivo, tendría que poner mis datos. Punto 3. Insisto que en función del modelo tendréis que ver qué sitio es o no es. Es decir, no irá tanto por el orden de los números, pero sí por los conceptos. En este caso, el punto 3 es la clave o el concepto. Cada uno tendrá que confirmar en su comunidad, porque por lo que he podido leer, a priori es el PO0, que lo he transcrito, que es lo que tendríamos que indicar aquí, tal como os he enseñado antes de la Junta de Andalucía, de Constitución y Ampliación de Préstamos y Obligaciones. Y digo Andalucía para no entretenerme más y buscar en los otros. Pero los otros también es el PO0. Pero puede haber alguna comunidad que sea P01, etc. El punto 4 sería la fecha de devengo. Esta es muy importante. Tenemos que saber que la fecha de devengo es cuando nos dejan el dinero, que tendría que coincidir cuando hemos firmado el contrato de préstamo. Es decir, si a mí me dejan el dinero hoy, a día 21, la fecha de devengo será día 21 y cuando firme el contrato privado de préstamo, tendría que estar firmado de la fecha 21. Es más, yo entiendo que estas operaciones siempre quedarán en confianza, pero nunca se tendría que dejar dinero si antes no has firmado el préstamo. Aquí tenemos que ponernos un poco el sombrero de banco. Y como decía, esta fecha es muy importante porque no podremos demorarnos más de un mes a presentar dicho modelo 600. Punto 5. Transmitente, acreedor, quien deja el dinero, quien lo presta. Es decir, aquí en la segunda casilla tendríamos que poner los datos de quien nos deja el dinero. Papá, mamá o a la inversa, quien nos deja el dinero. Número 6. Indicar número de sujetos pasivos. 7. Indicar número de transmitentes. Como podéis apreciar, solo tenemos sitio para indicar una persona. Si fuera pareja, pareja, matrimonio, matrimonio, por decir alguna cosa, aquí en la casilla 6 y 7, en número de sujetos pasivos o transmitentes, tendríamos que poner cuántos pasivos hay. Si recibimos el dinero mi mujer y yo, aquí tendría que indicar 2. Lo único que en sujeto pasivo, en esta casilla solo podría indicar el nombre de uno. Después en el anexo ya pondríamos los 2 sujetos pasivos. De la misma manera, si solo percibo yo el dinero, pero quien me lo deja serían mis padres, un matrimonio, aquí solo constará uno de ellos, pero en transmitentes tendré que indicar 2 y en el anexo poner a los 2. ¿Ok? Punto 8. En el punto 8 tendríamos que indicar qué tipo de contrato es. Si es un contrato privado, notarial, mercantil, administrativo, judicial. En este caso, indicaríamos que es privado todo y que esté marcado administrativo.
Si en algún caso este documento se ha firmado con un notario, habría que poner notario, identificar el notario, la población y el protocolo. En todo caso, si esto lo hicierais con un notario, el notario entiendo que ya os rellenaría este modelo 600. Si lo hacéis vosotros, lo tendréis que rellenar. Por eso insistí aquí que si es privado, la casilla 9, 10 y 11 que hacen relación al notario, habría que dejarlas a 0. Como veis es un poco pesado, pero vamos avanzando poco a poco. Punto 12. Concepto. Aquí podéis ver que el concepto hemos puesto esta clave, el PO0, préstamos y obligaciones. De la misma manera podríamos utilizar un vocabulario más coloquial. Podríamos poner directamente préstamo entre particulares o préstamo entre familiares y quedarnos tan anchos. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado aquí en la clave el concepto. El punto 13, que sería otros datos identificativos, en este caso, en este ejemplo que he cogido, vuelven a indicarnos préstamos sin intereses, excepto según artículo tal, tal, tal. Es decir, para que a la administración no se le pase en alto que no tiene intereses y que no tenemos que tributar. Pero de la misma manera lo podríamos dejar en blanco. Lo que sí es muy, muy importante es el 20, que sería el valor, el importe del préstamo y su divisa. Y en este sentido el punto 21. El punto 21 es cuando nos dicen, ¿tenemos que tributar o no tributar? Exento de tributar. Y tenemos que indicar el fundamento del beneficio fiscal o no sujeción, que en este caso tenéis que copiar esta retahíla, que es artículo 45.1.b.15 del Real Decreto Ley el 1 del 93. Esto sería el decreto que ampara que los préstamos entre particulares están exentos de tributar. Y ya llegaríamos al punto 24, que sería el presentador, que el presentador es quien recibe el dinero, que tendría que coincidir con el sujeto pasivo. Y finalmente hablaremos del anexo, pero en el anexo solo se tendría que rellenar, como hemos dicho anteriormente, si hay dos sujetos pasivos o dos transmitentes, indicaríamos en la primera hoja solo uno de ellos y en el anexo sí que tendríamos que poner los datos de los dos. En este caso lo he obviado y no lo he puesto. ¿Qué os está pareciendo? Es un poco rollo, por eso me quejaba al inicio, que al final quieren Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero tela telita. Es decir, cada uno de nosotros va a tener que rellenar, en función de su comunidad, un formulario diferente. Siendo del mismo país, yo estas cosas no las acabo de entender, igual que en el tema de sucesiones. Es decir, hablamos de un tema de impuestos importantes para cada uno de nosotros, pero en función de dónde vivas, tienes una cosa u otra. Al final, yo creo que ellos mismos increpan un poco a la disputa o a las comparaciones. Tendría que ser un poco todo lo mismo, para bien y para mal. Y entraríamos en el último punto. Una vez rellenado este modelo, solo nos quedaría presentarlo, que lo podríamos hacer por la sede electrónica, que son los links que hemos visto en la parte de arriba, o tendríamos que pedir la cita previa para ir allí y hacerlo. ¿Qué necesitamos para dicha presentación? Necesitaremos el contrato del préstamo, el original y una fotocopia, sobre todo no lo olvidéis, si lo hacéis por internet ya os lo pediré, lo adjuntaréis, pero si vais físicamente, original y copia, los DNIs de las dos partes, y el justificante de la transferencia del préstamo. Es decir, tenéis que ir antes de un mes de dicha transacción con el contrato, con el modelo 600 rellenado y con la transacción que confirma que este préstamo ya se ha iniciado o se ha constituido. La persona que debe presentar esta documentación es el presentador, que normalmente coincide con el sujeto pasivo, es decir, con el prestatario. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Tela telita. Ya veis que para ahorrarnos unos euros, el trabajo que nos hacen hacer. Y ya no es el trabajo, sino es la manera que exponen la información, que parece que si no eres notario o abogado o gestor no se puedan rellenar las cosas. Aquí sí que os pido paciencia y calma, tenéis todas las instrucciones en el Excel, si localizáis el modelo lo tenéis que ir rellenando poco a poco. Y si os equivocáis no pasa nada, Hacienda cuando lo presentéis serán los primeros que os dirán que tenéis que modificar esto o que lo otro está mal. Si más no, que vierais cómo se tendría que hacer esta operación para estar exenta de coste, un contrato privado de préstamo, que tenemos los dos modelos para poderlos utilizar, y después rellenar ese modelo 600 y presentarlo siempre antes de un mes desde dicha transferencia o desde dicha constitución de este préstamo. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, dadle like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!